Caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com, la voz de la libertad. Aprendamos a vivir en USA, el programa de la organización IVAC, Independent Venezuelan American Citizens, conducido por Ernesto Ackerman, siempre con importante información de interés para los venezolanos y todos los hispanos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, tanto ciudadanos como para quienes están cerca o desean serlo. Los martes a las 8 de la noche, aprendamos a vivir en USA por radionext.com, la voz de la libertad. Hola, soy Orlando Urdaneta y te felicito porque si me estás escuchando quiere decir que estás en sintonía de Radio Next como yo. Radionext.com, la voz de la libertad. Ama al presidente. Buena radio. Radionext.com, la voz de la libertad. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com, la voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami, los espero aquí en Radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos de Radionext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos sean a este De Pie y de Frente. Hoy es 8 de julio del año 2013, encaminados ya pues con todos los hierros en el segundo semestre del año y nosotros comenzándolo pues, ya lo comenzamos la semana pasada de hecho. Hoy comenzando con mucha fuerza, con nuevos bríos. La semana pasada tuvimos un par de días fuera también, fuera del aire, 4 de julio, 5 de julio, en fin. Hemos tenido bastantes actividades. Déjeme decirle que este fin de semana fue un fin de semana muy criollo en lo que a nosotros en Radio Next respecta. El día sábado tuvimos la oportunidad de asistir a un encuentro, a una copa de toros coleados aquí en Miami, en Rancho Gaspar. Y pues en definitiva fue una jornada maravillosa, una jornada de esas que uno dice, bueno, ya me acuerdo, ya me acordé, ya me reencontré, ya entendí por qué me siento tan feliz de ser venezolano. Ya me di cuenta por qué, pues amamos lo nuestro y por qué nos identificamos con lo nuestro. Fue una jornada bella, linda, una conmemoración del 5 de julio, del día de nuestra independencia, la verdadera, la que nuestros próceres... en la que nuestros próceres lucharon pues por nosotros para que tuviéramos patria y tuviéramos libertad, y muchos de ellos inclusive ya en esos momentos manejaban muy claramente el significado de la palabra democracia. Y pues ellos, los que por allá, por comienzos de los 1800, en aquellas primeras décadas de ese siglo XIX, pues lucharon para tratar de conquistar una libertad que nosotros en Latinoamérica, por alguna extraña razón, hemos dejado olvidada y en manos de elementos que en estos últimos años han intentado depredar y han intentado convertir en un algo extraño ese deseo y esa intención democrática que nosotros, todos los latinoamericanos, por lo menos la mayoría de nosotros tenemos, salvo esas contadas excepciones que son ellos mismos, estos elementos que han depredado pues
nuestro continente y nuestra región. Mis amigos, nosotros esta noche, como siempre, llegamos a todos ustedes gracias a nuestros hermanos y nuestros amigos de la Organización Internacional de Derechos Libérenlos Ya, desde Washington, D.C., presidido por la doctora Yuri López, en ese trabajo maravilloso que se hace ahí desde la capital misma, de aquí de los Estados Unidos, nuestros compañeros de radio, de Libérenlos Ya, trabajando incesantemente siempre por los derechos humanos de nuestra región, por los derechos humanos para las Américas. Libérenlos ya. Debo comentarles que también el día de ayer estuvimos en el Festival Venezolano aquí en Miami y pues déjenme avisarle, sí, ya, ok. Y tuvimos la oportunidad de ver a Caramelos de Cianuro, estuvo Gilberto Santa Rosa acompañando este festival venezolano por la independencia de nuestro país. Nos encontramos con grandes amigos. Yo en lo personal me encontré con personas que tenía 4 años que no veía, amigos, pero de años, ¿no? Y estando aquí mismo en Miami no nos veíamos. Y porque es así, pues, así es como funciona el sistema acá. También, bueno, estuvimos ahí algunas fotos, inclusive hay publicadas en el Facebook y dieron vuelta también algunas en Twitter. Estuvimos con el doctor José Rafael Marquina, a quien vamos a tener esta noche, como ustedes saben, como invitado. También nos pudimos encontrar con Carlos Donoso. No fue el Monoquini ni fue Lalo, fue solamente Carlos Donoso. Jenny Noguera, también excelentísima actriz venezolana, la vimos ahí. Estaba Rosalba Maldonado, una productora también de altísimo nivel y de altísimo calibre en el mundo de la farándula venezolana. El espectáculo maravilloso. En lo personal disfruté barbaridad con Lavillos Caracas Boys, con esas piezas de siempre que nos entretuvieron y pusieron a bailar ahí. Yo no sé cuánta gente habría, 5 o 6 mil personas a bailar todos al mismo tiempo. Gilberto Santa Rosa, Caramelos de Cianuro, Cuero Trancao, en fin, los muchachos, los animadores, realmente talentos valiosísimos de nuestra comunidad venezolana aquí en el sur de la Florida, y la visita pues de la diputada María Corina Machado, a quien se le rindió un homenaje anoche en este evento, y que por cierto esta noche al terminar este programa a las 10 de la noche pues retransmitiremos el programa de Jaime Bailey desde aquí, desde Miami, para todos ustedes que están en Venezuela y no lo pueden ver en vivo. Nosotros estaremos retransmitiendo a partir de las 10 de la noche, quiero decir, el programa de Jaime Bailey esta noche con la diputada María Corina Machado. Mis amigos, voy a hacer una lectura con la que quiero introducir el tema de esta noche, no sin antes reconocer los talentos que están aquí en esta estación de radio también y que hacen posible que nosotros lleguemos a todos ustedes. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestros compañeros Marcos P. y Piero Adraña, los ingenieros pues que hacen posible que todo esto ocurra. Y en la producción de este espacio me acompaña como todas las noches mi queridísima María Sorocaima Cellini. Bueno, déjenme, voy a hacer una cosa que no la había anunciado, no se la había anunciado al doctor Marquina. Sin embargo, déjenme que lo voy a poner al aire con nosotros. Lo estoy llamando en este momento porque quiero hacer esta lectura de este texto. Aló. Buenas noches, por favor, el doctor José Rafael Marquina. ¿Cómo está, Paul? Un gran saludo. Doctor Marquina, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estos minutos que nos regala. Muchas gracias. Doctor, en primer lugar le estaba comentando a todos nuestros amigos, fue un gusto haberlo visto el día de ayer en este espectáculo que hubo ayer de conmemoración de las fiestas patrias, de la verdadera independencia venezolana, la de nuestros próceres verdaderos. Fue un gusto encontrarnos ayer y poder compartir con usted ese rato y poder hablar sobre este tema delicado que tenemos en estos momentos. Yo me voy a permitir, doctor, para introducir esta conversación, hacer la lectura de un texto que básicamente viene a definir el tema del que vamos a hablar hoy. Leí también en su timeline de Twitter, doctor, una frase que me preocupó muchísimo, una idea que me preocupó muchísimo, y es que el tema del que vamos a conversar esta noche es sobre la situación del agua en Venezuela, el agua potable, el agua que usted debería beber versus el agua que está bebiendo. Y quiero introducir, doctor,
el tema con la lectura de este pequeño texto que dice El drama del lago de Valencia, escrito por el señor Tony Bianchi, que lo tomamos de los runrunes de Nelson Bocaranda, y dice así: cuando en los años 60 los turistas extranjeros, principalmente norteamericanos, al llegar a Caracas preguntaban si era aconsejable tomar el agua del chorro, esto causaba risas y la contestación solía ser: pero señores, no estamos en África, sino en un país civilizado. Hoy en día no podemos decir lo mismo. Empecemos con el hecho de que hace años ingenieros civiles y expertos en hidrografía e hidrodinámica alertaron al gobierno del problema de la continua expansión del lago de Valencia, advirtiendo que afectaría a vastas zonas del sureste de la capital carabobeña y también resultaría en una seria amenaza para la parte sur de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Esto se debe a que todas las aguas negras, escuchen bien por favor este párrafo. Esto se debe a que todas las aguas negras de Valencia, estado Carabobo, son descargadas en el río Cabriales, que desemboca en el lago de Valencia, mientras que el extremo sector de este lago recibe las aguas negras de Maracay, Villa de Cura y Guacara, y con la peculiaridad de que el lago no tiene salida alguna. El lago no saca el agua, el lago es un recinto de agua, por decirlo de alguna manera, fija. No es estancada porque tiene una corriente propia, un movimiento propio producto del viento. Sube y baja la marea, en fin, pero es agua que no tiene salida, no tiene un resumidero, no va a parar al mar ni a un río ni nada. Más bien recibe agua que viene de otros lugares. Sigo con el texto. El mayor consumo de agua debido al aumento de la población alrededor del lago y del número de fábricas de este importante corredor industrial han hecho subir el nivel del lago al punto de que innumerables buenos terrenos agrícolas y unas elegantes urbanizaciones cerca de Valencia están ahora bajo el agua, y las poblaciones cercanas al túnel de la Cabrera han sido desalojadas por ser invadidas también por estas aguas. El viaducto de la Cabrera en la autopista regional del centro, que mide más de 1 kilómetro y fue construido sobre pilotes, porque por cierto el terreno es muy pantanoso, está también a punto de convertirse en un puente en peligro de ceder porque sus soportes nunca fueron diseñados para aguantar tal invasión de agua y el deterioro que podría causar dicha estructura, esta agua que está ahí presente, por supuesto. No se asombre, nos dice un ingeniero civil, que el viaducto colapse en menos de un año. Sigo. Por otro lado, la necesidad de aumentar el suministro de agua potable para Valencia fue la razón del por qué se construyeron los embalses de Río Pao en Cachinche y en el paso de la balsa, que han cumplido cabalmente con su deber. Solamente que hace 5 años el presidente, o el presente gobierno quiero decir, decidió aliviar el volumen excesivo de aguas negras que fluyen al lago de Valencia, desviándola a la cuenca del río Pao, anulando de esta forma la bondad del agua potable encauzada a través de sus 2 embalses para reducirla en un agua seminegra de tan mala calidad que tiene que ser tratada con una cantidad de cloro 15 veces mayor a la permitida por la Organización Mundial de la Salud, para eliminar microorganismos fecales sin poder evitar que el agua sea altamente tóxica. No satisfecho con este disparate, aunque con la finalidad de reducir aún más el nivel del lago de Valencia, el gobierno luego decidió bombear sus aguas a través de un túnel que alcanza el río Tucutunemo, para encauzarlas luego en el río Guárico y desembocar en el embalse de Camatagua, que es la fuente principal de agua de Caracas, que para quedarse de esta forma definitivamente calificada como altamente contaminada también, por esto que hicieron. Ahora, señala nuestro interlocutor con ironía, quiero decir, los caraqueños nos hemos acercado a la gente de Valencia y Maracay compartiendo sus heces, repartición socialista de ellas, y aconseja: para uso domésticos en Caracas lo mejor es acumular agua de lluvia, por lo menos hasta que se preserven o hasta que se presenten, quiero decir, vientos contaminados, cosa difícilmente posible.
Pero lo peor de todo este drama es la amenaza que corre la parte sur de Maracay, especialmente las zonas de La Cabrera, Palo Negro y Santa Cruz, que dan hacia el lago y cuyo nivel sobre el mar está a unos 60 metros debajo al de Valencia. En estos sectores se han construido unos diques de 5 metros de altura para evitar inundaciones, pero están a punto de ser rebalsados por las aguas y tratándose de diques de tierra, pueden desmoronarse fácilmente en cualquier momento, poniendo en peligro las vidas de centenares de familias. Doctor Marquina, nosotros hemos visto fotografías de la situación que hay con la gente que vive en esos sectores, pero a mí me preocupa dos cosas fundamentales en este momento. La gente en nuestro país está o estaría bebiendo agua contaminada cuando le llega agua contaminada con heces fecales. Y la segunda pregunta, intentan descontaminar esa agua con cantidades aproximadas de cloro 15 veces mayores a las aceptadas. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo saber que la gente está bebiendo agua contaminada? ¿Qué ocurre cuando la gente bebe agua contaminada? ¿Qué ocurre cuando la gente bebe agua con 15 veces la cantidad de cloro? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo identifica usted este problema en el caso venezolano? Doctor Marquina, adelante. Gracias. Bueno, mira, Paul, hiciste un resumen excelente de toda la problemática. Oye, ojalá y la gente pues lo haya oído con bastante detalle, porque pues prácticamente explicaste todo el problema en pocos minutos. Mira, el problema del agua no es nada nuevo. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo atrás. Fue denunciado por muchas autoridades, creo que el gobernador de Carabobo, muchas personas. Mira, yo no me quería envolver en el problema del agua. A mí varias veces me preguntaron y bueno, yo más o menos dejaba que se encargara la gente en Venezuela que conoce más de la problemática. Mira, en los últimos días he estado recibiendo varias llamadas, sobre todo gente que trabaja en Hidrocentro, en Maracay, en el estado de Aragua, pero muy, muy preocupados porque los reportes de análisis de agua que están haciendo cada vez son más graves y cada vez muestran niveles más elevados de plomo, de aluminio, por ejemplo. En toda Venezuela, mercurio, doctor, en toda Venezuela. Que son agentes que causan cáncer, que son cancerogénicos, que son cancerosos. Entonces, eso que usted nos dice está ocurriendo en toda Venezuela, y esa fue precisamente la frase que leí en su Twitter que me llamó muchísimo la atención y me aterró, porque usted dice ahí que una de las razones fundamentales por tanta presencia de cáncer en Venezuela es porque el agua que se está bebiendo no está bien. Sí, mira, a mí a cada rato me preguntan, oye, ¿por qué tanta gente del gobierno tiene cáncer? ¿Por qué tanta? Bueno, pues porque beben agua, la misma agua que bebemos todos los venezolanos. Lamentablemente en eso nadie puede evitar, nadie puede ser selectivo en beber un agua real o un agua que no sea chavista. Y fíjate, algo muy importante, Paul, este problema hay que manejarlo no desde el punto de vista político. Esto es un problema de Estado, esto no es un problema político de un bando político del otro bando, esto es un problema de los venezolanos que tiene que ser asumido con urgencia, que lamentablemente tiene varios años, esto ha sido denunciado. Fíjate, cuando se habla de las aguas negras, están hablando de los desechos industriales, también están hablando de aguas negras contaminadas con bacterias, con materias fecales muchas veces, pero también estamos hablando de desechos industriales. Estos desechos industriales vienen siendo insecticidas, químicos, metales pesados. Mira, todo lo que las compañías no pueden usar, en Venezuela no existe un proceso de limpieza, un proceso que esas compañías tengan la obligación de depositarlos en ciertos lugares bajo ciertas normas de seguridad. No, todo eso es el facilismo, todo eso va para los lagos. Mira, yo quedé impresionado cuando hoy yo conozco la situación del lago de Valencia, que es lo que me han denunciado, pero me han comenzado a denunciar la situación del lago de Maracaibo, que afortunadamente los amigos de Maracaibo, no, al parecer no, el agua que beben no es del lago de Maracaibo. Pero me hablaban por ejemplo, del páramo de Mérida, como las personas que trabajan en la finca limpian los insecticidas en los ríos, que luego la gente de mismo Mérida va a ir a tomar. Me hablaban de Puerto Ordaz, me hablaban de una cantidad de ciudades de Venezuela que tienen problemas similares a la contaminación del lago de Valencia.
Entonces, mira, para hablarte claro, vamos a hablar del punto de vista médico. Ujú. Mira, todos estos niveles altísimos en el cuerpo causan cierto rechazo. Hay algunos metales, por ejemplo, que son esenciales para el cuerpo en dosis bajas. Por ejemplo, el cuerpo necesita zinc, necesita hierro, necesita magnesio, necesita ciertos metales en dosis altas, pero en dosis bajas. Cuando esas dosis pasan a ser demasiado altas, vienen a ser tóxicas. Hay metales que el cuerpo no necesita, como el aluminio, por ejemplo, como el mercurio, por ejemplo, el plomo, que puede causar retraso mental, puede causar problemas de anemia en niños, pero muy, muy serios. El aluminio, mira, problemas de cáncer en muchísimas personas. Y todo esto a largo plazo van a ser factores cancinogénicos. Y eso es una de las cosas que yo he venido alertando ahora. Mira, en Venezuela la tasa de cáncer gástrico es sumamente alta. Entonces, estamos hablando del aspecto de los minerales, de los metales pesados. También viene el aspecto del agua, del nivel de contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela, como las aguas que se beben vienen de lo que decíamos ahora, de las aguas negras, las personas que, muy irresponsablemente, las personas que se han encargado de la limpieza del agua, lo que han hecho es que han tratado de cada vez aumentar los niveles mayores de cloro en el agua para eliminar las bacterias, Correcto. para eliminar las amibas, para eliminar los virus, para eliminar todo esto. ¿Qué sucede? Que cada vez que le aumentan el nivel de cloro, se vuelven resistentes las bacterias, se vuelven resistentes los virus, se vuelven resistentes los parásitos. Mira, en Venezuela hay enfermedades, el ascaris, por ejemplo, la lombriz, que son cada vez es mayor, sobre todo en comunidades muy pobres. Entonces, han tenido que continuar aumentando el nivel de cloro, lo cual ha hecho que sean resistentes y al mismo tiempo con niveles de cloro, como tú lo mencionabas muy acertadamente, 15 veces niveles mayores que los normales, que los que una persona puede tolerar, algo que también es parte de la toxicidad. O sea, no solamente nos conformamos con los tóxicos que hay en los metales, además de eso, es las cantidades altísimas de cloro que tiene el agua. Entonces, ¿qué ocasiona todo eso? Bueno, mira, vienen problemas inicialmente la persona cuando tiene este tipo de intoxicaciones, cuando toma un agua que no está pura, que no está limpia, va a tener problemas gastrointestinales, que muchísima gente hoy en el Twitter me lo escribió. Problemas gastrointestinales, problemas de diarrea, pero estas son las manifestaciones iniciales, vamos a decir. Cuando el tiempo, cuando las cosas continúan avanzando, a los años van a presentar las personas aumento de las incidencias de cáncer, aumento de, por ejemplo, hepatitis, daño del hígado, daño renal, porque eso mismo pues ocasiona necrosis de la corteza del riñón, daño o necrosis es muerte de la corteza del riñón, prácticamente mata las células renales, estos tóxicos, estos metales que son pesados y el cuerpo pues no tiene la forma de eliminarlos y cuando llegan al riñón pues ocasionan falla renal. Además de eso, también trastornos neurológicos. Mira, la demencia del Alzheimer está asociada también con cierta deposición de ciertos metales a nivel cerebral, con ciertas proteínas a nivel cerebral. El amiloide, en dosis altas también pudiera ocasionar este tipo de problemas. En definitiva, mira, el autismo también me estaban hablando de los niños. Las anormalidades cromosómicas en los cromosomas de los niños, como el síndrome de Down, por ejemplo, es otra de las cosas que también estamos viendo en Venezuela, que hay unas incidencias altísimas. Claro, el problema, lo que estábamos hablando anteriormente, lo que yo te mencionaba anteriormente, es que ha sido manejado desde el punto de vista político. Entonces, se le ha negado a la población, por ejemplo, anteriormente, mira, hace 12, 14 años en Venezuela, el agua se le hacía unos reportes toxicológicos, unos reportes químicos, y eso era accesible a toda la población, eso podía ser revisado libremente por cualquier persona, cualquier periodista que fuera allá podía tener acceso a eso. No, ahora en Venezuela está prohibido hacer eso. Inclusive, mira, la información más grave que me han dado a mí ahora es que hasta los mismos laboratorios tienen prohibido dar informes de reportes del agua, de la calidad del agua en Venezuela. Entonces, se ha tratado de callar a la gente, pero mira, una forma muy poco inteligente, porque los mismos afectados son ellos. Mira, esto aquí no se salva ni siquiera desde el presidente de la República hasta el venezolano más venezolano de la última cadena. Aquí no se salva nadie de esto. Aquí todos en Venezuela
tienen y van a ser afectados por este problema del agua. Mucha gente me decía, pero doctor, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a hervir el agua? No, lamentablemente eso tiene que ser un proceso de limpieza, eso tiene que ser un proceso de sedimentación, eso tiene que ser un proceso de purificación del agua, de los metales pesados, que no se logra a través de hervir el agua. El hervir el agua es muy bueno y yo, cuando trabajé en Venezuela yo lo recomendaba mucho porque pues disminuye las enfermedades, los procesos infecciosos gastrointestinales, pero no elimina los materiales contaminantes, las toxinas, los agentes que van a causar cáncer, que van a causar daño hepático, daño renal, daño cerebral y problemas de autismo muchas veces en muchos. Doctor, entonces, mira, un problema sumamente grave. Sí. Mucha gente tiene muchísimas preguntas. Sí. No solamente eso, mira, la calidad del agua no solamente que es muy mala. Además de eso, otra cosa que no se ha hecho en Venezuela es que no se le ha puesto flúor al agua. El flúor es un químico que se pone en el agua y de hecho eso previene las cavidades, la caries en los niños. Eso no se ha hecho. Entonces también vemos que continúa un aumento de la caries en los niños producto de eso. Entonces, mira, es un problema bastante complejo. Lamentablemente el gobierno sacó una medida cautelar hace unos años atrás y todo el mundo en Venezuela se tuvo que callar, nadie pudo hablar más de este tema. Y bueno, creo que ahora pues los venezolanos que estamos en el exterior vamos a tener que asumir esta responsabilidad de pues empezar a denunciar esta situación en base a la información que recibimos de Venezuela y bueno, convertirnos en voceros de la población y denunciar este grave problema que ojalá y el gobierno lo tome en serio y no lo tome como una cuestión política. Doctor, le quiero hacer un comentario. Hay aquí una persona que nos escribe a través de Twitter, que nos hace el favor de participar con nosotros en el programa, que por cierto, déjeme decirle, nuestros teléfonos son el 786-467-8213 aquí en Miami, 786-467-8213 y en Caracas o en Venezuela, el 0212-210-5087, 0212-210-5087. Si usted quiere participar con nosotros, por favor, le pedimos muy resumida la participación para compartir con el doctor Marquina y hacer la pregunta que usted necesite. Fíjese lo que nos dice Marejo. Dice, debido a la gran cantidad de coliformes fecales, dosifican toneladas de cloro y forman triclorometano. A mí eso me suena parecido al diclorodifenil tricloroetano, que es el DDT, es decir, un veneno grave y tremendo. ¿Es eso lo que está ocurriendo más o menos con el agua cuando le dosifican estas cantidades tan grandes de cloro, doctor? Sí, mira, es que son tantas las posibilidades, son tantas los contaminantes de esto. El problema en Venezuela es, mira, las cosas hay que hacerlas con la meritocracia. Un país se construye con gente capacitada, con gente que sabe hacer las cosas. Lamentablemente en Venezuela lo que se ha demostrado es una gran ignorancia con el manejo de este problema del agua. Esto tiene que ser manejado por científicos, por expertos, por gente que se ha dedicado a estudiar este problema. Si no existen en el país, hay que formarlos, hay que llevarlos a otras partes del mundo a que se formen, a que presten su labor en Venezuela, pero no en esta forma como lo está manejando el problema el gobierno. Mira, las combinaciones son infinitas. El problema en Venezuela es que no se está controlando el nivel del agua y ya los reportes de la gente que sabe de Hidrocentro, inclusive sus mismos científicos, la misma gente de Hidrocentro, están alarmadas por los niveles tan altos de los metales. En Venezuela no se hace un proceso tan exhaustivo de análisis del agua. Solamente en este momento se están analizando los metales y, por supuesto, los niveles de contaminación de bacterias que son altísimos, de Escherichia coli, por ejemplo, bacterias. Ahorita me mandaron un Twitter por la cuenta Twitter que hay hospitales donde el aumento de infección por Escherichia coli prácticamente se ha triplicado. La explicación muy simple, el agua con el que están lavando las heridas es agua contaminada que ya ni siquiera el cloro la está destruyendo. Entonces van a tener inclusive que tener agua hervida para limpiar las heridas de los pacientes. Pero el problema es muy grave y ojalá, y lo vuelvo a repetir, ojalá, yo sé que hay mucha gente que del gobierno que nos está oyendo, estoy seguro, muchísima gente, y ojalá y lo tomen de una forma responsable, ojalá
y no vean esto como algo político, sino vamos a asumir el problema del agua y vamos a resolverlo, vamos a buscar gente capacitada, estén donde estén, y más nada, eso es toda la solución. Ahora, doctor, ¿cómo saber? Fíjese que le voy a hacer dos preguntas que se parecen mucho, pero no, son lo mismo. ¿Cómo saber que el agua está contaminada? Y esta pregunta la hago porque probablemente la gente más humilde de nuestro país, la gente menos afortunada, con menos suerte, va a tener problemas para identificarlo. ¿Cómo identificar que el agua no es apropiada o está contaminada? ¿Cómo identificar que una persona bebió agua con tal o con cual especia o cosa o material adentro y le pasó tal o cual cosa? ¿Cuáles son los síntomas que pueden tener las contaminaciones de agua, digamos, directa, dependiendo con qué está contaminada? Es decir, si es con trazas fecales o si es con venenos, con químicos, en fin. ¿Cómo identificar el agua y cómo identificar un síntoma de que algo te produjo el agua? Bueno, mira, lo más sencillo, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando sexto grado, nosotros nos enseñaron que el agua es inodora, incolora, insípida. Okay. Lamentablemente en Venezuela el agua huele y huele mal. El agua muchas veces tiene sedimentos y también tiene sabor inclusive. Entonces, fíjate, el agua no es como nos enseñaron, ¿no? Ya vemos que hay algo malo. O sea, si el agua huele, si el agua sabe a algo y si el agua tiene sedimentos, es porque algo no está funcionando bien. Lamentablemente, en las casas de los venezolanos no puede existir un laboratorio con toda la tecnología para analizar el agua. Eso es responsabilidad de las personas que nos gobiernan, de quienes nosotros debemos confiar, de quienes en cierta forma pues están ahí es para velar por la seguridad, por la tranquilidad de los venezolanos, cosa que no han hecho ellos. Lamentablemente eso pues está fuera del control de los venezolanos. Cuando eso pasa fuera del control, bueno, vendrían los medios de comunicación que tendrían que hacer las denuncias. En este caso callaron a los medios de comunicación, han acudido a las instancias internacionales, pero Venezuela todos sabemos que se ha aislado de todas las instancias internacionales, de todas las denuncias, y pues prácticamente no existe un sistema de justicia en Venezuela, no existe una opinión pública que pueda denunciar estas actividades y pues lamentablemente este problema, la forma como muchas personas se van a dar cuenta de este problema, van a ser dentro de unos 10, 15 años cuando comencemos a ver un aumento muchísimo más exagerado de los niveles de cáncer que vemos ahora, un aumento muchísimo más exagerado del autismo, de problemas renales, problemas, enfermedades que no tienen ningún tipo de explicación y que bueno, vamos a tener que empezar a analizar y decir, bueno, esto era culpa del agua. El agua que venimos tomando en los últimos 20 años ha sido un agua que no es el agua más adecuada. Entonces, las manifestaciones iniciales, bueno, mira, lo que yo te comentaba inicialmente, la diarrea, el dolor abdominal, eso fundamentalmente es lo inicial, lo que la persona siente muchas veces. Pero muchas veces la persona se acostumbra, se adapta a tomar un agua mala. El cuerpo humano es muy inteligente, es muy sabio y se vuelve un poquito resistente. Entonces, esas manifestaciones iniciales ya se pierden, ya la persona tiene mayor tolerancia con el agua y al cabo de cierto tiempo ya pudiera empezar a presentar problemas neurológicos, ciertos problemas de diferentes tipos neurológicos, de daño en nervios, en problemas de temor, de temblores, inclusive hay también cierta relación con la enfermedad de Parkinson. Y también, por supuesto, hepatitis, daño renal, como mencionaba anteriormente, y en los niños muchas veces se puede también presentar retardo mental, autismo, y también pues lo que yo venía también denunciando, que es el cáncer, que es lo más grave, lo más preocupante. Sobre todo, mira, esa pregunta que es increíble, cuántas veces me lo preguntan a mí en Venezuela, mire, ¿por qué tenemos tanto cáncer en Venezuela? ¿Pero por qué tanto cáncer en Venezuela? Y ningún otro país del mundo me lo pregunta. Yo tengo seguidores de todas partes del mundo y ninguna otra persona me lo pregunta. Pero el aumento de las enfermedades, de los procesos malignos, del cáncer en Venezuela es algo alarmante. Lo vivimos lamentablemente con el presidente Chávez. Bueno, tuvo un cáncer muy triste, muy raro, de hecho, un cáncer que muy pocas personas le da. Y bueno, muchas veces los voceros oficiales muy irresponsablemente están culpando que fue una inyección que le mandaron en un cohete, no sé cómo se lo han mandado.
cuando la realidad es que el problema está en la casa. El problema no fue una inyección, el problema probablemente es la calidad de agua que están tomando los venezolanos, inclusive tal vez el agua que el mismo presidente Chávez muchas veces tomó, y como él decía que tomaba agua de la llave, de chorro, pues bueno, a lo mejor ahí está el problema. Capaz que esa vez dijo la verdad. De tanto beber agua de chorro, miren lo que le pasó. Ahora dicen, por cierto, que hay otros, y aquí me voy a desviar un segundito nada más para luego volver a entrar al tema. Y usted debe saber algo, digo yo, ojalá. Dicen por ahí que hay otros miembros del alto gobierno que también están enfermos. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso, doctor? Bueno, mira, yo quedé curado con lo de Chávez. Yo creo que eso fue único. Yo creo que había la necesidad de decir el problema de Chávez a la población en Venezuela, sobre todo cuando venía un proceso electoral y sobre todo cuando se estaba engañando a la gente en Venezuela. Mira, hay muchísima gente del gobierno que dicen que tiene cáncer, muchos confirmados, muchos no confirmados. Yo no quiero caer en cuestiones de especular de que nadie tiene cáncer ni nada. Yo creo que, bueno, vamos a esperar, ojalá, y yo les deseo muchísima larga vida a todas las personas integrantes del gobierno para que algún día logren darse cuenta que estaban equivocados y que Venezuela salió del atraso en el que está. Yo siempre les deseo lo mejor. Mira, yo quisiera que Chávez estuviera vivo y que Chávez algún día viera cómo Venezuela, por el camino de la democracia, por el camino de la libertad, por el camino de buscar las personas con mayores méritos a gobernar el país, saliera del atraso en el que está. Pero bueno, lamentablemente pues ese no ha sido el caso y bueno, vemos que hay muchísima gente enferma, sí. Como tú decías ahora, anteriormente con cáncer, ¿no? Sí. Doctor, volvamos al tema del agua. Primeros auxilios. ¿Qué se hace en caso de darse cuenta que se bebió agua incorrecta? ¿Cuáles son los primeros auxilios que hay que hacer? ¿Hay algún antídoto dependiendo del tipo de agua que se bebió? Si está contaminada con cloro o con metales como el plomo o como mercurio inclusive. Sí, bueno, hay cuestiones iniciales básicas que es lo más importante. Cuando es una cantidad muy grande, lo que inicialmente se da es carbón activado, una sustancia que neutraliza, eso se administra por supuesto solamente en los hospitales, eso no se puede hacer en las casas. Se da carbón activado, algo que neutraliza el veneno de ser absorbido si la ingestión ha sido reciente, en las primeras 2 horas, 3 horas, se puede administrar el carbón activado. Si la ingestión ha sido mucho tiempo después, bueno, se puede hacer diálisis, por ejemplo, en casos de toxicidad bastante grave. Estoy hablando de casos muy serios, muy graves, ¿no? Donde la vida del paciente está en compromiso. Y en el caso de la toxicidad crónica, de que la persona muy poco a poco está tomando eso, pero muy, muy lentamente, no hay nada que hacer. Lo que se puede hacer es, bueno, suspender, por supuesto, la administración de estos químicos y, bueno, observar a la persona desde el punto de vista médico, aumentar las medidas preventivas para que si esa persona pues desarrolla cáncer, se desarrolle en una época temprana para que pueda ser tratado pues efectivamente. En el caso de los niños, doctor, hay mucha presencia de diarrea, hay mucha presencia de fiebre, hay muchas infecciones. ¿Cómo pueden las madres atacar ese problema de entrada? ¿Cuál sería la primera reacción que una madre debería tener sobre una situación así con su pequeño, con su bebé? Bueno, sí, eso me lo escribió un pediatra hoy. Mira, me decía, los niños antes en Venezuela se morían por el rotavirus, por enfermedades, por diarreas infecciosas de virus. Ahora no, ahora son bacterias, porque el agua está tan sucia ahora que las enfermedades diarreicas son sumamente altas. Mira, el problema de los niños es que el 50% del peso de un ser humano es de agua. Y claro, los niños, estamos hablando de un infante que recién nacido pesa 3, 4 kilos. Un niño de esos con 1 o 2 procesos infecciosos de diarrea va a quedar totalmente deshidratado y la mortalidad es altísima. La mortalidad de diarrea es altísima. Lo que se tiene que hacer inicialmente cuando el niño comienza a presentar diarrea es darle agua hervida con solución salina. Generalmente la Organización Mundial de la Salud, yo no sé si eso lo están haciendo todavía en Venezuela, suministraba unos sobres con una solución salina, de manera que la persona hirviera el agua y mezclara ese sobre con el agua hervida y se lo administraran al niño como una forma pues de prevenir la mortalidad.
Si un niño desarrolla diarreas muy fuertes, lo más importante es hidratarlo desde el punto de vista oral. Si la diarrea continúa, llevarlo inmediatamente a un hospital porque va a necesitar ser hidratado por vía intravenosa. Ahora, a través de las venas. ¿cómo darle a un niño agua hervida? Si usted nos acaba de decir hace un rato que esa agua hervida no necesariamente garantiza que esté en buenas condiciones, también podría seguir de hecho contaminada con metales u otros elementos. Ese es el problema, mira, Ajá. el problema es el agua hervida va a proteger de un proceso infeccioso. Ya. El problema es cuando vienen ya los metales. Ya eso, mira, lamentablemente, y eso la gente muchas veces me estaban criticando, decía, oye, pero nos está preocupando ahora, nos está alarmando. No, la idea no es alarmar, la idea la realidad hay que asumirla, hay que asumir la realidad y enfrentarla. No por negar este problema, no vamos a esconder, no vamos a resolver el problema que el agua en Venezuela está contaminada. Uh-huh. Estos son metales. La forma de eliminar estos metales del agua inicialmente son procesos de purificación del agua que requieren sedimentación del agua, que tienen que ser hechos en plantas de tratamiento especializadas y al mismo tiempo, por supuesto, la prevención. Es muy difícil eliminar del agua los químicos, los metales cuando ya están presentes en el agua. Lo más importante es que las compañías buscar la fuente, buscar de dónde están ingresando esos metales al agua. Generalmente es por eso, es la misma mucha irresponsabilidad, falta de control de las fuentes del agua. Como tú decías anteriormente, el lago de Valencia es un lago cerrado, lo que entra es el agua, no sale ni corre por ninguna parte, y eso pues todos conocemos que Valencia es una ciudad industrial, tiene muchísimas empresas en Valencia, y bueno, todas estas empresas pues tienen una cantidad de desechos tóxicos que lamentablemente no son correctamente desechados y muchas veces terminan siendo desechados en las aguas que nosotros en Venezuela, que los venezolanos se van a tomar. Doctor, además de la ingestión del agua contaminada, ¿qué pasa cuando me baño con agua contaminada, cuando me lavo los dientes con agua contaminada? ¿Hay algún efecto también cuando hago eso? Bueno, el agua, del hecho, si el agua está contaminada, la persona se baña, imagínate, te estás bañando con agua que inclusive pudiera tener materias fecales, infecciones, bacterias, que las bacterias no las ha destruido el cloro y pues pudieran ocasionar algún tipo de infección en la piel. Otra de las cosas, al cepillarse los dientes, vuelvo a repetir lo mismo, hay cierta ingestión de agua, en cierta forma se toma el agua. Son cuestiones no tan graves como la ingestión. O sea, el bañarse, bueno, ok, lamentablemente no se está bañando uno con un agua que es completamente limpia. Es algo grave, es algo serio, pero es mucho más serio la ingestión del agua. Ese es el problema grave y ese es el problema que estamos viviendo ahora en Venezuela. Ok. Finalmente, doctor, la recomendación, ¿cuál es el agua que en este momento o a cuál agua deberían poder tener acceso los venezolanos? ¿Cómo conseguir agua que realmente sea buena? ¿Qué agua recomienda usted? ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para que esa señora, y sobre todo, le insisto, me preocupa es el caso de la gente menos afortunada, porque de repente la gente que tiene plata puede comprar agua mineral con gas, en fin, habrá gente y no dudo que esté bebiendo Perrier y Evian y todo ese tipo de cosas en Venezuela, está bien, maravilloso, pero me preocupa la gente menos afortunada, la que menos suerte ha tenido en los últimos, no sé, 200 y pico años de historia en nuestro país. Mira, esto es un problema, como yo venía diciendo, crónico. Esto es un problema que tiene una progresión bastante lenta. Inicialmente, por supuesto, hervir el agua previene las infecciones, los problemas agudos gastrointestinales fundamentalmente. Pero la ingestión de los metales es un proceso muy a largo plazo. Yo creo que lo más importante ahora, mira, es crear conciencia en las comunidades, tratar de, buscar la forma de contactar al gobierno nacional, de buscar la forma de contactar a Hidrocentro. Creo que en Venezuela, mira, la gente va a tener que empezar a despertar. Hay mucha pasividad frente a este problema, hubo mucha alarma inicialmente, pero después que el gobierno sacó las medidas cautelares logró callar a la población. Entonces, creo que hay que enfrentarlo. El agua embotellada muchas veces está contaminada también con metales, y está contaminada también con minerales, y está contaminada también con ciertas toxinas. El hecho de que esté embotellada no implica que sea un agua limpia.
sí tuvo un proceso de filtración un poquito más avanzado, del cual nos dan las compañías, el hidrocentro en Venezuela, pero no hay garantía de que sea un agua limpia. Yo creo que la recomendación, lo más importante es forzar al gobierno a que tome medidas de este problema. Lamentablemente no hay otra alternativa. El que la única fuente de agua es la que nos provee el gobierno central, no hay alternativas a eso. Esto no es como que voy a comprar una marca de agua, no, lamentablemente la única persona que está encargada de eso es el gobierno central, y ellos pues no han permitido ni siquiera que las gobernaciones ni las alcaldías tengan control de eso. Es solamente el gobierno central, y el problema es grave. Mira, Paul, el problema es bastante grave, y la gente tiene que entender que, la solución está en la mano de cada uno, y en la mano en la cual cada uno de los venezolanos eleve esta protesta y hagan sentir que realmente hay un malestar, que realmente hay una preocupación, y obligar al gobierno a que claramente saque a la luz pública los análisis que se está haciendo del agua en laboratorios serios, certificados, que le garantice a la población que el agua que están consumiendo sea un agua limpia. Ahora, Esa doctor, es la única solución. El gobierno tiene que mostrar evidencia de que, cualquier laboratorio confiable dé un reporte de que la calidad de agua en Venezuela es ingerida y es limpia. Eso se hace acá en los Estados Unidos, eso se hace en todos los países desarrollados. El agua es pública, el agua está sometida y está al escrutinio público de la población, de los medios de comunicación, cosa que no ocurre en Venezuela. Fíjate, es una medida cautelar que prohíbe que la gente hable y diga que el agua está mala en Venezuela. Doctor, el gobierno debería saber que esto está ocurriendo. Estoy en lo correcto, ¿sí? Porque debería estar testeando la calidad del agua que produce a través de sus plantas de tratamiento. ¿Estoy en lo correcto? Claro, y Okay. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, el problema en Venezuela son las prioridades del gobierno, son muy diferentes a las prioridades de la población. La prioridad ahora del gobierno, por ejemplo, es darle asilo a Snowden. Y están pendientes de que Snowden y de que el imperio diga algo, de que el imperio no diga algo. No, las prioridades en Venezuela tienen que ser resolverle los problemas a los venezolanos. El problema del desabastecimiento, los problemas tan graves de la salud, los problemas de la inflación. Pero esto no sería, esto no es una forma de envenenar a la sociedad civil, al pueblo, y eso no sería una violación de derechos humanos, que es lo que efectivamente ocurre cuando un gobierno actúa a sabiendas en contra de sus ciudadanos. ¿Esto no sería un acto de crimen contra los ciudadanos, doctor? El agua es un derecho natural, es un derecho innegable, no se puede, o sea, no podemos llegar a los niveles del vandalismo, del nazismo con la comunidad judía en Venezuela. Esto es una forma de envenenar a la sociedad civil. Si el gobierno lo sabe, es un crimen. No hay forma de pararlo. Mira, el gobierno conoce esta situación y la han tratado de negar, y ellos al mismo tiempo también hay mucha ignorancia por parte del gobierno. Esto que te acabo yo de decir se ahora, nota, no, sí, eso se nota. Esto no lo sabe el gobierno. Mira, yo te aseguro que si el presidente de la República, Nicolás Maduro, conociera que el agua es un agente canceroso que puede producir cáncer, mira, yo estoy seguro que tomaría por cuestiones propias, pero no. Él cree que el cáncer se produce porque se lo inyectan desde un avión espacial, se lo mandan y se lo inyectan a él. Sí. No. Hay que tener un poquito de sentido común. Mira, los países se construyen cuando los gobernantes son ejemplo de dignidad, ejemplo de ética, ejemplo de conocimiento. Lamentablemente en Venezuela no es así. En Venezuela nuestros gobernantes no nos dan el ejemplo de conocimiento, al contrario, nos dan ejemplo de desconocimiento de la realidad y de ignorancia. Entonces, si no tenemos unos líderes que nos aportan, que nos instruyen, que nos educan, ¿cómo se le va a pedir al país que salga adelante? Si los primeros que lo están manejando por el lado correcto,
incorrecto. Doctor Marquina, tengo una llamada y la vamos a poner al aire de inmediato. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Sí, buenas noches, Paul. Doctor Marquina, aquí desde Latillo, Caracas, Venezuela. Adelante. Quería preguntarles algo con respecto a la contaminación del agua. ¿Qué tal los filtros? ¿Qué tal un tinajero? ¿Qué tal un pectobismol, una enterogermina? ¿Qué podemos hacer nosotros para prepararnos a esto que nos está pasando? Mira, muy buena la pregunta, y sobre todo los filtros sí son bastante buenos porque los filtros prácticamente eliminan más del 99%, casi el 100% de las bacterias, de los virus. Los tinajeros también bastante buenos porque en cierta forma pues ocasionan que se sedimente un poco el agua y pues se eliminen un poco los metales pesados de esa agua. Pero lo que yo les comentaba anteriormente, ahí, mira, el problema es que, mira, ¿cómo se puede eliminar, por ejemplo, lo que tú mencionabas anteriormente, Paul, de que el agua le den 15 veces más el cloro que necesita? Por ejemplo. Eso no se puede hacer. Eso no existe un filtro que te vaya a eliminar tanto cloro que le están poniendo al agua, producto pues de qué, del desconocimiento, de que la gente que está haciendo estos problemas no son gente que tienen la capacidad necesaria y el conocimiento necesario. Mira, en Venezuela lamentablemente para un cargo público, para un cargo de esta magnitud, tú tienes que enseñar un carnet político, tienes que ponerte una franela roja, y si la persona más capacitada, que muy probablemente no se va a poner una franela roja por dignidad, por capacidad, por entereza moral, no le van a dar un trabajo. Entonces, la sociedad en Venezuela, la meritocracia, la gente que tiene la capacidad de resolver los problemas, la están aislando. Entonces, claro, los que están gobernando, los que están tratando de resolver los problemas, es gente que no tiene la capacidad, la preparación para resolver los problemas en Venezuela. Ese es el simple problema que estamos viendo con esto, con lo del agua. Le quiero hacer una pregunta específica y bueno, voy a decir la marca porque es la experiencia que yo tuve. Nosotros cuando vivíamos en Venezuela, doctor, en la casa, mi papá, mi mamá, que en paz descansen ambos, tenían un filtro de marca Pasteur, que era una cosa que tenía dentro como una cerámica, y a través de esa cerámica filtraba el agua, pero también tenía unas bolsitas de carbón activado, que usted lo acaba de mencionar recién, como un espasmolítico o algo por el estilo. ¿Es ese un efectivo aparato? ¿Es ese un filtro efectivo? ¿Sirve? ¿Es bueno? Claro, eso filtra, como te decía, partículas, filtra virus, filtra bacterias, pero eso no filtra los tóxicos, las toxinas que hay. Muchas veces no filtra los metales tampoco, que están también formando parte de los contaminantes del agua. Entonces, el agua tiene que entrar, esos filtros han sido diseñados en países desarrollados, esos filtros han sido diseñados para niveles de contaminación aceptables del agua, para terminar de purificar el agua. En Venezuela no, en Venezuela el agua sale con una cantidad de cloro descomunal, pero sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de análisis. Entonces, esos filtros no fueron diseñados para países como Venezuela, esos filtros fueron desarrollados para países, lo vuelvo a repetir, con muy poco nivel de contaminación y con muy poco nivel de bacterias, y pues sí le pueden garantizar la limpieza al agua, sí mejoran, sí son bastante efectivos, pero en el caso de Venezuela, cuando la contaminación del agua es tan extrema, van a disminuir, pero no van a ser tampoco tan efectivos. Lo importante es que el agua ya venga limpia de antemano, ¿no? ¿Qué sucede? Y es una pregunta a lo mejor que a usted le va a sonar descabellada, pero ¿qué sucede si las personas beben agua destilada? No, eso es tóxico para el cuerpo, porque eso es agua que tiene muy poca osmolaridad y pudiera ocasionar osmolaridades que inclusive entra muy fácil a las células. Eso no es sano, no es sano. Ya, entendido. Es decir, si uno hierve el agua y recoge el vapor que se pega en las paredes de una cosa donde uno es una especie de alambique, eso no sirve, eso no se hace. No, eso, mira, el agua tiene muy baja osmolaridad y eso es lo totalmente opuesto a tomar, por ejemplo, agua con mucha sal. Agua con mucha sal es muy malo. En este caso es agua sin absolutamente ningún tipo de sal, sin ningún tipo de osmolaridad, y pudiera ocasionar una cosa hemólisis, pudiera ocasionar problemas graves
a nivel de la salud. Así que eso no es conveniente. Doctor Marquina, yo le quiero agradecer de verdad muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Yo creo que es justo y es necesario que sigamos abordando este tema. Tal vez documentándonos en el caso mío personal un poquito más sobre esto, porque es lo suficientemente grave como para entender claramente que nuestro pueblo está siendo gravemente amenazado por una situación de total desatención por parte del gobierno, y sin querer verlo como un tema partidista o político, pero en definitiva alguien se tiene que encargar de esto, y no es precisamente la gente la que puede ir a un río o hacer una construcción para arreglar este tipo de situaciones. Quisiera pedirle que nos siga acompañando con este tema, doctor, a ver de qué manera podemos, como usted bien dijo en el momento, ayudar a nuestros hermanos que están allá adentro, que no pueden hablar de esto. Sí, muchísimas gracias, Poli. Bueno, seguimos hablando de este tema, por supuesto. Voy a tratar de recabar mayor información, tener mucha más información más específica, y bueno, en la medida que yo vaya recibiendo mayor información, vamos a suministrarla y vamos a irle pues informando a la gente la situación real de Venezuela, del agua. Claro que sí, doctor. Yo le agradezco muchísimo y pues bueno, nos estamos viendo pronto si Dios quiere. Ahora quédese escuchándonos en su computadora o en su teléfono, porque vamos a estar conversando con el licenciado Tarquino González, quien es el secretario del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Barinas, quien está en huelga de hambre. Y luego, a partir de las 10 de la noche, hora de Miami, vamos a tener la retransmisión del programa de Jaime Bailey con la diputada María Corina Machado. Así es que tenemos un buen rato todavía por delante, y pues nuevamente, doctor Marquina, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Creo que ya cortó el doctor. Sí. No, gracias, muchas gracias. Ok, muy bien, gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mis amigos, la voz del doctor José Rafael Marquina. Nos vamos inmediatamente a Venezuela, ahora al estado Barinas, para comunicarnos con el licenciado Tarquino González, quien aceptó conversar con nosotros unos minutos, toda vez que se encuentra en huelga de hambre. Cosa que desafortunadamente está teniendo que ser demasiado utilizado en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que nos dice el licenciado González sobre esta iniciativa que ha tenido, cuál es la razón, y pues a ver cuál es el llamado que él hace a la sociedad barinense y pues por qué no a la ciudadanía, a Venezuela, a los ciudadanos venezolanos. Aquí lo vamos a tener, vamos a ver si repica el teléfono. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Marquina por habernos acompañado, amigo, miembro de nuestra familia. Muy buenas noches, por favor, el licenciado Tarquino González. Sí, él habla. Licenciado, muy buenas noches. Le habla Paul Sfeir de Radio Next en Miami. Estamos al aire. ¿Cómo está usted? Licenciado, bueno, básicamente, en primer lugar, quiero agradecerle haya aceptado nuestra llamada y nos haya regalado estos minutos para poder conversar con usted. Usted, como secretario del Colegio Nacional de Periodistas en Barinas, ha iniciado una huelga de hambre. ¿A qué se debe esta decisión? ¿Por qué inició usted esta actividad? Mire, aquí se ha cometido una barbaridad en contra de los derechos humanos de 11 personas, 11 campesinos, personas dedicadas al cultivo de plátano y otros rubros agrícolas en un municipio llamado Antonio José de Sucre, ¿verdad? Uh-huh. Desde hace 84 días cumplieron hoy y están privados de su libertad. Yo, en mi condición de ciudadano y también como secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, he decidido declararme a partir de ayer. Ya hoy estamos cumpliendo el segundo día de huelga de hambre. Hemos decidido hacerlo porque consideramos que no solo está aquí en juego la defensa y la libertad de estos 11 personas que por sí se le han violado sus derechos humanos, sino también que aquí está en juego las libertades ciudadanas y también está en juego los derechos que los venezolanos tenemos y que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas personas fueron detenidas el 16 de abril pasado, cuando se dirigían desde el municipio de Antonio José de Sucre a la ciudad de Barinas, con la intención de tomar parte en una protesta por el fraude electoral que consistía en una caminata y una consignación de un documento ante el Consejo Nacional Electoral a la delegación del Estado de Barinas. Fueron detenidos de manera arbitraria
sin ningún tipo de argumento sólido desde el punto de vista jurídico, y desde entonces pues están privados de su libertad. Mientras eso sucede, pues el Poder Judicial, el Administrador de Justicia y más aún el Ministerio Público, que es el ente acusador, se han ensañado contra estas personas, no han permitido que salgan en libertad. La semana pasada le acordaron una medida sustitutiva de la privativa de libertad a estos 11 ciudadanos venezolanos, agricultores, trabajadores del campo, y simplemente por retaliación o porque se está comportando como un verdugo, el Ministerio Público solicitó la suspensión de esa medida que le fue acordada por el Tribunal Sexto de Control del Estado Barinas. La razón, pues, no, sencillamente, yo soy un ciudadano más, soy el secretario general del Colegio de Periodistas y estoy tratando de defender los derechos ciudadanos porque alguien tenía que salir a hacer la defensa de esos derechos. Licenciado, estas personas fueron detenidas realizando una actividad de alguna manera permisada, una actividad en la que nosotros también tuvimos la oportunidad de ver, participaron decenas de miles de personas a nivel nacional y están estas 11 personas detenidas. ¿En qué condiciones están ellos? ¿Qué dice la policía o el ente que los tiene retenidos? ¿Y qué posibilidades hay de que sea aplicada la justicia? ¿Y por qué dice usted que hay una violación de derechos humanos? Bueno, ahí parto por lo último. Hay una violación de los derechos humanos sencillamente porque no hay ningún delito que se le pueda imputar válido para que esas personas estén privadas de la libertad. Esto lo entendemos, lo hemos entendido en Barinas, que es una acción de gobierno. Tanto en la Fiscalía del Ministerio Público como los tribunales están subordinados al Poder Ejecutivo en el Estado Barinas. Y aquí quien tiene la voz cantante es el gobernador del Estado, Adán Chávez. Ese es el que ordena cómo se tienen que hacer los procedimientos y a quién tienen que mantener privado de la libertad y quiénes tienen que mantener en la calle. Es decir, Adán Chávez es el que da órdenes en el Poder Judicial y da órdenes también en el Ministerio Público. Por eso decimos que se le están violando los derechos humanos a estos ciudadanos, porque sencillamente no cometieron ningún delito para que estén privados de su libertad. Tanto así que en principio le imputaron hasta 3 delitos, pero finalmente le dejaron solo uno, un delito que es inclusive hasta menor, un delito que no reviste mayor gravedad, pero sin embargo estas personas están privadas de su libertad y están, paso a responder la otra pregunta que me hace, sí, están detenidos desde hace 84 días en las instalaciones de la Comandancia General de la Policía del Estado Barinas en unas condiciones deplorables, porque además están allí detenidos compartiendo espacios que son, por decirlo de alguna manera, de hacinamiento. Están compartiendo ese espacio con delincuentes comunes, delincuentes personas que han asesinado, han robado, han violado, y estas son personas que son personas dedicadas al trabajo del campo. Están metidas en esas condiciones. Tanto así en la violación de los derechos humanos de estas personas, que a uno de ellos tiene una enfermedad grave, está recluido en el Hospital Racetti General, el Hospital General de acá del Estado Barinas, y sencillamente pues no tienen una camilla con un par de esposas. Eso es denigrante porque es un campesino, es un trabajador, no es un delincuente, y además tiene una enfermedad grave como para ponerse a pensar de que se le pudiera escapar. Por estas razones estamos en esta lucha y seguiremos en esta lucha de manera indefinida. Hoy se sumaron algunos estudiantes, se sumaron unos familiares, se sumó un profesional del derecho, y mañana esperamos que el número de huelguistas pues continúe aumentando, porque esto es una lucha que vamos a dar hasta el final. Licenciado González, desde el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, desde la sede central, ¿qué apoyo ha recibido usted? ¿Qué respaldo ha recibido? Bueno, en principio la solidaridad que debe existir, porque nosotros estamos recibiendo también el apoyo del Colegio Nacional de Periodistas, pero no solo se ha quedado en solidaridad y en el apoyo verbal, sino que ha sido un apoyo de difusión del mensaje que nosotros estamos propiciando desde acá de Barinas, y todo esto que se conoce, tanto a nivel nacional como lo pueden ustedes conocer allá en Miami, ha sido parte del trabajo que se ha hecho en el Colegio Nacional de Periodistas a nivel central. Ahora, ¿qué expectativas hay de que esta gente pueda ser liberada en algún momento? Sé que le parece... Esta semana es clave. Esta semana es clave desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal,
porque hoy el Ministerio Público, siendo yo creo que un poco diligente en toda esta serie de atropellos que se han cometido contra esta persona, ofició al Tribunal de Control, introdujo un documento donde formaliza la suspensión de la medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad de estas 11 personas, y el caso automáticamente pasa a manos de la Corte de Apelaciones, que está compuesta por 3 jueces. La Corte de Apelaciones a partir de este momento tiene 3 días para decidir si los muchachos salen en libertad o sencillamente los mantienen privados de su libertad, violando los derechos humanos. Nosotros tenemos la firme esperanza, aun cuando sabemos que ellos pueden dilatar este proceso y llegar hasta el último momento, tenemos la firme esperanza de que esos muchachos puedan salir en libertad esta misma semana. ¿Ha habido alguna manifestación por parte del gobierno central o el gobierno estatal? En contra de la acción que nosotros hemos emprendido, dice usted. Sí, o algún tipo de manifestación o de comentario sobre esta gente que está detenida, claro, sobre su actividad y sobre la gente que está detenida también. Sí, bueno, nosotros para ser concretos en esto que te estoy declarando, nosotros estamos instalados prácticamente dentro de las instalaciones de lo que es la catedral de la ciudad de Barinas, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica se ha mostrado solidaridad no solo con la lucha que nosotros mantenemos en este momento, sino también con la causa que están librando estas personas que están privadas de su libertad. En consecuencia estamos aquí. En el día de ayer, a eso de las 5 de la tarde, recibimos la visita, por decirlo de alguna manera, de un grupo bastante importante de personas afectas al gobierno que se apostaron al lado de donde nosotros tenemos el toldo en protesta y empezaron a decirnos improperios, a ofendernos. Gracias a Dios no llegaron a la agresión física, pero sí hubo mucha de la agresión verbal como estamos acostumbrados, pero sin embargo, pues, nosotros en una actitud cívica los invitamos que inclusive que si ellos tenían motivaciones para también protestar, que se lanzaran allí al lado de nosotros y que protestáramos juntos, porque al fin y al cabo todavía creemos que vivimos en un país donde se respetan las libertades, en un país donde todavía impera la democracia. Bueno, licenciado Tarquino González, le quiero... ya me entendió el comentario. Muchísimas gracias de verdad por su apoyo. Muchísimas gracias también por habernos permitido estar con usted este rato y habernos recibido la llamada. Y pues quiero decirle que estamos con usted y lo vamos a estar apoyando y vamos a estarnos comunicando con usted si es posible también el día de mañana para saber cómo transcurre. Y pues seguir avanzando no es lo único que nosotros desafortunadamente podemos hacer desde esta distancia. Mostrar lo que ustedes dentro de Venezuela heroicamente y a veces demasiado en solitario están haciendo a favor de la sociedad civil. Los verdaderos héroes de nuestro país, nuestros periodistas, la gente del Colegio Nacional de Periodistas, y hoy pues expresado por el licenciado Tarquino González, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado de Barinas. Licenciado Tarquino, bueno, para despedir. Sí, muchísimas gracias y nuevamente pues para reiterar que lo que está ocurriendo aquí en Barinas pues yo lo he calificado como una vulgar violación de los derechos humanos de estas personas que tienen hoy 84 días privados de su libertad, ojo, sin haber cometido ningún delito. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Mis queridos amigos, la voz del licenciado Tarquino González, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado Barinas, pues en huelga de hambre a favor de 11 personas detenidas por protestar en contra de la ilegitimidad o a favor de la legitimidad, digamos, de quien no ostenta el poder en este momento en Venezuela. Mis amigos, hemos llegado al final por el día de hoy. Ya dentro de unos minutos vamos a estar transmitiendo la entrevista. Vamos a transmitir el programa de Jaime Bailey por cortesía de los amigos de Mega TV aquí en Miami, para Venezuela, para que ustedes puedan ver y escuchar el programa esta noche con la licenciada, con la diputada, con la ingeniero María Corina Machado. Así es que pues no se aparten de nuestra sintonía, quédense con nosotros que ya vamos a parar esa transmisión para todos ustedes. Nuevamente quiero agradecer de verdad muchísimo al doctor Marquina por habernos acompañado nuevamente esta noche y también al licenciado González, Tarquino González. Gracias de verdad, mis amigos, y nos volvemos a encontrar el día de mañana.